de hoy, muy mencionada. Ya le digo al protagonista, la gente está haciendo un seguimiento importante. Está con nosotros, querido. Dimos, ponte los cascos porque al otro lado del hilo telefónico tenemos a nuestro compañero, a mi compañero en este caso, a la otra parte del peje verde, a Sergio Calleja, que le voy a dar la palabra. Ya te está escuchando Dimas Martín. Dimas, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bien, sin entrar en muchos detalles. Muchos detalles. Bueno, no es línea telefónica. Estamos bueno, es por los aparatos estos, pero yo soy como soy. Una modernidad de Internet. Yo estoy ahora mismo en Madrid, pero suena bien, ¿verdad, Dimas? Llega bien mi sonido, ¿no? Perfecto. Igual que si estuvieran en el mal país. Sí, señor, ahí estuvimos tú y yo la última vez, creo, hace muchos años. Fundador del PIL, presidente del Cabildo, senador, alcalde, condenas firmes muchas. Dimas, una de las, o al menos la primera pregunta que te hago a petición de muchos oyentes, ayer lo colocamos en Facebook y en otras redes sociales, y se pregunta a la Dimas, hombre, ¿qué situación judicial tiene a día de hoy, no? Porque ya nos hemos despistado con tantas condenas. ¿Lo tienes todo cumplido ya, Dimas? Casi diría. Faltan unos meses para afortunadamente acabar con la pesadilla. Eso espero. Eso espero porque conmigo nunca se sabe. Oye, por cierto, déjame nada más que, y para distender un poco la entrevista, me llama la atención que entraras tan asombrado. Nunca tú sí habías visitado estas instalaciones, por lo menos la parte de la televisión. Por aquí no habías estado, porque te veo mirando todo como si fuera un niño pequeño mirando asombrado por las instalaciones que hay en la CELO, cuando se entiende que tú ya has visto muchas cosas en esta vida o en este tipo de medios, ¿no? Medio de comunicación. Hombre, es que pensé cuando entraba que estaba viendo las instalaciones del señor Polancos. Bueno, ya creció, ya está Juan Francisco más henchido un poquito más, y Javier y Jorge, pues ya ni te digo, ¿eh? Jorge ya mide un 80 por lo menos. Venga, 9:28 de la mañana, cuéntanos un poquito, ¿cuál es la situación actual de Dimas Martín desde el punto de vista personal? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿A qué te dedicas? Y después ya te preguntamos por todo lo que tiene que ver con esta isla de Lanzarote, con lo que quieran los oyentes, con lo que quiera el compañero Sergio, o alguien que podría ser uno de tus primeros espadas y al final fragua ese conocido proyecto de unidad insularista, ¿no? O formación insularista. Bueno, me dedico especialmente a pensar. Es un buen ejercicio, ¿no? Sí. Pensar. Sí, pero de pensar no se vive. Yo supongo que alguna cosa más hará. Escuchar, plantar algunos tomateros, algunas batatitas, lo que me gusta, la agricultura, que me encanta. Ajá. Venga, compañero, aquí tienes a Dimas. Para seguir avanzando, bueno, Dimas, tienes más preguntas, ¿no? Venga, vamos con las preguntas rápidas porque Dimas tendría mucho que contar. El alcalde de Arrecife, Jonathan de León, y a cualquier regidor en este caso, pero especialmente a él, ¿no? Porque digo que me da la sensación que es uno de los que más ha despuntado siendo nuevo. ¿Le darías algún consejo concreto? No sé, de integridad, le darías para evitar prácticas irregulares, por esto de la contratación, levantamiento de reparos, fiestas, patrocinios, que pueden acabar en responsabilidad penal o patrimonial? Mire, si un político está pensando nada más en las responsabilidades que puede caer, que se vaya a su casa. El que va a jugar al fútbol sabe que está expuesto a que le rompan una pierna, ¿no? Antes de meter el gol. Y el político que es político de verdad tiene que a veces rayar la legalidad, entre comillas, esa legalidad que nos viene impuesta. No se puede ser rehén ni de los técnicos, ni rehén de lo que me pueda ocurrir. Él tendrá su proyecto y mi consejo es que lo saque adelante, lógicamente al máximo dentro de la legalidad, pero sabe que lo que no puede es levantarse pensando si hago una cosa hoy ya me van a llevar a los juzgados. Pues mire, son riesgos que hay que correr. De todas maneras, ¿qué impresión te está dando la forma de gestionar por ejemplo, ya que Sergio ha sacado ese nombre de Jonathan de León, que evidentemente a unos le gustará más, a otros menos, pero sí está destacando en este mandato, ¿no? De este mandato del 23 al 27. Bueno, yo al alcalde de Arrecife no le conozco personalmente,
tampoco hago un seguimiento exhaustivo de lo que ocurre en Arrecife. Además, yo tengo una concepción totalmente diferente de lo que debe ser una ciudad moderna y por lo tanto, bueno, pues sí, se están arreglando calles, se están haciendo cosas, pero eso es el día a día que hay que hacer en una ciudad y en cualquier casa de familiar, ¿no? Si yo fuera alcalde, haría una revolución total de Arrecife, porque Arrecife aún no es ciudad y no deja de ser pueblo. Uh-huh. Y en esa situación yo creo que habría que proyectar una ciudad del futuro que actualmente no la tenemos. Venga, Jerónimo Robaina, te quiere preguntar seguro. Pues bueno, señor Dimas, para mí es un honor primero, porque lo conozco de hace mucho tiempo, no he tenido muchas conversaciones con Dimas él. Tenía mucha tecla y supongo que tiene, no lo sé, sí, con tus padres, ¿no? Muchísimo, siempre. Lo aprecio muchísimo. De los que en su momento, y perdóname Jerónimo, sí. Yo creo que estuvo muy cerca también a la hora de tener, que yo siempre te lo he dicho a ti, yo creo que de las mejores ideas que ha habido en Lanzarote fue el complejo, pero con las perras de Teguise no tenía que haber sido con perras insulares. También estuvo el padre con él, ¿no? Sí. Contigo. El complejo... Es una opinión personal. El complejo, como lo hice yo, pues ha acabado donde ha acabado. Lamentable, penoso e irreprochable que el complejo agroindustrial esté en la situación que está. Pero ahí no hay responsabilidades de ningún tipo, ya ustedes ven. Eso no... Pero yo por hacer unos baños en Los Dolores me metieron, no me acuerdo ya ni el tiempo que estuve allí dentro. Es curioso que saques eso, y perdóname compañero, no tomas la palabra. Sí, tranquilo. A Jesús Mallín se le está dando más leña ahora, por 3 cositas. Lo digo para comparar, estaba inmerso en ese proceso judicial, que yo creo que sí es verdad, que se fue injusto, en este caso con la figura de Dimas Martín, porque si se cometió una ilegalidad que todos querían que se hiciera. Pero bueno, es verdad que eso no exime. Y habían 3 actores participantes, como mínimo, aparte de técnicos, etcétera, etcétera, pero habían 3 políticos, Sergio Mallín, que es muy amigo mío, tengo que decirlo, Suso Mallín y Dimas Martín. El único que pagó fue Dimas Martín, pero que es curioso que, sobre todo después de esa actuación en la que Dimas pagó lo que tuvo que pagar, a Jesús Mallín se le está dando más leña ahora, con el tema de lo de... llamar a la policía para intentar que casos de violencia doméstica no lleguen a ser casos de maltrato a mujeres, etcétera, etcétera, como todo lo que hemos conocido, u otros casos, cómo lleva el ayuntamiento, se le está dando más leña ahora que en esa situación en la que solo pagaste tú, ¿no? Bueno, pagué yo porque era el único que interesaba, ¿no? Yo creo que a estas alturas la gente, y viviendo lo que estamos viviendo, a estas alturas, nadie en duda que allí lo menos que había era un delito. Lo que había era una intención de quitar a Dimas Martín de la circulación, como así lo hicieron, y ya está, y no hay más vueltas que darle. Si yo un día, a mí me gustaría que antes de morirme, alguien me dijera por qué se me ha condenado a mí. Nada más, sencillamente, ¿por qué se me ha condenado? ¿Te refieres a ese concretamente? No, a ese y a los demás. Y a los demás. ¿Qué es lo que he tenido yo que ver con las condenas que se me han impuesto? ¿Que hice un bañadero en Guatiza? Pues claro que lo hice. ¿Que hice unos baños en Los Dolores? Claro que los hice. Acabé con la indignidad que suponía que sobre todo las mujeres cuando iban a Los Dolores y especialmente a la feria tuvieran que ir detrás de las paredes como si estuviéramos en los tiempos romanos. Por favor, había que acabar conmigo y se acabó, y punto. Compañero. Pero Dimas, durante años tu nombre está asociado a redes de comisiones y clientelismo en Arrecife, por ejemplo. Una mierda, una mierda, que me busquen uno que me diga a quién le he cobrado yo comisiones. Mire usted una cosa. Jamás en mi vida le he cobrado comisiones y he hecho 1000 favores. Y por eso tengo mi conciencia tranquila. Que les den morcilla a los que me denunciaron y a los que me condenaron. Bueno, déjame, Dimas, nada más que un toque y evidentemente ya sé la respuesta, pero en el caso Hable, la audiencia decía que cobraste 72.000 euros en metálicos ligados a una adjudicación. ¿A qué adjudicación? ¿Qué caso Hable? Si aquí mezclaron el caso Unión, caso Hable, que a veces sacaban un título. ¿Dónde cobré 72.000 euros? ¿De qué? ¿De qué? Mire, los únicos que aportaron aquí
dinero para hacer las obras que se hicieron en Teguise, fue Explosivos Río Tinto, en aquel momento Río Tinto, que les saqué todo lo que pude, siempre en beneficio de Teguise. Y ahí están las obras. Que Dimas Martín era un personaje molesto, extrovertido, inconveniente, todo lo que ustedes quieran, y había que acabar, y se acabó, y por eso hubo un socialista. Todas las demandas vinieron de los socialistas, y especialmente con Manuel Fajardo, que me metió a la cárcel porque él fue el que encabezó la querella por los baños de los Dolores. Y los demás, mire, que les den morcilla. ¿Sabe lo que le digo? Ni me quita el sueño, ni me afecta a mi conciencia, que la tengo muy limpia y muy tranquila. Y si alguien es capaz de conseguir algo, una prueba fehaciente de eso que se dice, porque mire, las sentencias a veces se pone todo lo que se quiere. Ya decía un ilustre magistrado del Tribunal Supremo, no siempre las sentencias tienen que ver con la realidad, o algo así por el estilo. ¿Qué quería decir? Porque las sentencias se basan en alegatos que hace la fiscalía, que hacen aquello, y en definitiva, y se condena, y punto. Te leo un mensaje, Dimas, que te mandan, y ahora te comento algo que tiene que ver con lo que estás comentando, con lo que estás argumentando. Dice: buenos días, un abrazo enorme para don Dimas Martín desde La Graciosa, y es un gusto escucharle. Muchísimas gracias. Y yo, que no creo que le moleste que diga su nombre, te lo manda Encarna Paz, a la que supongo yo que también le tendrá muchísimo cariño. ¿Crees que gracias, Encarna. Muchísimo cariño. La figura, no, y en La Graciosa me consta, por lo menos a mí que se te tiene, yo creo que eso le consta a todo el mundo. ¿Crees que hay mucha leyenda urbana en torno a la figura de Dimas Martín como político? Eso de que te aprovechaste mucho de la situación del Partido Socialista. Tuviste una especie de relación amor-odio. Acabas de ponerlo a caer de un burro, pero es verdad que o gobernabas tú o gobernaba Enrique Pérez. Era como si fuera el binomio perfecto, y siempre que no gobernabas tú era por circunstancias que se producían. Yo no voy a decir que se metía la mano en temas judiciales, pero siempre es verdad que se utilizaba temas judiciales pues para hacer el relevo. Yo estoy hablando de historia, no estoy hablando ni de opinión. Vamos a ver, cuando uno no debe generalizar ni focalizar los temas, a lo mejor de la forma ligera que yo lo hago. El Partido Socialista está formado por miles de personas, tiene su gran historia. Dentro de ello hay personas que me llevo yo de maravillas con ellos, y si en aquel momento se pactó con el Partido Socialista, por dos razones. Primero, porque era la opción más conveniente, y segundo, porque a mí personalmente me merecía Enrique Pérez Parrilla toda la confianza. Lo dije en su momento, cuando vivía, y lo digo ahora cuando ya no vive. Enrique Pérez Parrilla era un hombre que él no trabajaba mucho, pero ya se lo he dicho yo también, yo se lo decía. Él era como un camión al relantín, pero dejaba trabajar, y para mí fue una persona honrada y suficiente. Compañero. Hay muchos asuntos además y muy interesantes, ¿no? Por esto del amigo Jonás Álvarez, que te trata con mucho respeto y cariño, que no podría ser de otra manera. Incluso nos habla en multitud de ocasiones de la posibilidad del regreso. Ya no nos habla del PIL, sino de Dimas, ¿no? Vamos a ver, Dimas, para clarificar un poco, porque Jonás está como temeroso de contarnos una posible realidad. ¿Qué va a pasar con ese proyecto? ¿Eso es una realidad? ¿En vez de tú va a estar otra persona cercana a ti? ¿Es real? Vamos a ver una cosa. Yo lo único que noto es que en Lanzarote se ha producido un retroceso tremendo, y que en los últimos 15 años, les guste o no les guste, en esta isla no se ha movido absolutamente nada. Empiecen ustedes por ese aeropuerto, que tengo que recordarles que esa terminal la negocié yo en el año 91, creo que fue. Y después del 91 en Lanzarote no se ha hecho nada en ese aeropuerto, sino un deterioro lamentable. Te vas por los centros turísticos, por las zonas turísticas, y pongo como ejemplo Teguise, para no irme a otro sitio, y es francamente vergonzoso.
Las carreteras seguimos teniendo las mismas. El hospital más o menos igual. El otro día me contaba un doctor que este año llevan pasado casi el 100% de más de las consultas del año pasado. Hay una saturación tremenda en todos los servicios. ¿Y qué tenemos a los políticos? Pues dedicados a sacarse fotografías y hacer muchos conciertos. Yo hacía conciertos, claro que los hice, pero unidos iban a las obras, a las realizaciones. Y Lanzarote está en un deterioro franco. ¿Qué necesita? Pues posiblemente esa fuerza política. Ya llegará su momento. Yo me acuerdo en la época donde Dimas era alcalde de mi municipio, yo vi a todos los artistas más conocidos del momento, trajo allí a todos, a todos. No faltó ninguno, por eso yo creo que era la pregunta de Jonathan de León. Y todos nacionales. Y todos nacionales. Y todos nacionales. También es verdad. Bueno, aquí vino un mexicano, pero lo demás es verdad, hay un colombiano. Sí. No, pero bueno, conmigo, es que hay una... Sí, contigo vino todo. Sobre todo eran estrellas locales. Aquellos que se llamaban, aquellos argentinos que eran súper exitosos, que se llaman Ráfaga, ¿era con Dimas? No, era más. A Ráfaga la trajo Alfredo Villalba hace 2 años, en la primera etapa como alcalde. Me la gocé, hombre. Me lo gocé yo en la playa. Pero el primero que trajo Ráfaga, bueno. No sé si fue tu hijo como alcalde. No lo sé. Es que yo creo que sí. Oye, Dimas, por cierto, ¿tú consideras que tienes alguna influencia política real? Influencia política real. La influencia que yo puedo tener es en aquellos que sienten todavía el sentimiento del Partido Independiente de Lanzarote. Y mi influencia yo quiero tenerla en el electorado, en los políticos. Me da exactamente lo mismo. No me van a enseñar nada que yo ya no sepa y que no haya visto. Venga, Jerónimo Roy. Bueno, una pregunta, yo voy más a lo humano y creo que tendría que, la pregunta esta, que ¿cómo ha podido una persona pasar todo este periplo que has pasado y que se siga hablando de Dimas Martín por algo, por bueno o por malo, pero también se habla por bueno, porque solo identificamos siempre lo malo en vez de también tocar lo bueno alguna vez? Y creo que se ha perdonado a otras personas que han hecho mucho más y que a Dimas Martín todavía lo tiene en boca de todo el mundo. Y mira que yo no he hablado con Dimas desde hace 20 años, yo creo que 20 años habré hablado una vez con él. Y claro, ese periplo que ha pasado entre un sitio y otro familiarmente, yo creo que a mí me preocupa más eso que todo lo que se hable. Bueno, para pasar eso hay que estar mentalizado. Y yo me hice una promesa cuando me metieron allí. Yo inverné totalmente. No leía muchísimo. En la época que más he leído en mi vida. Leí, no sé, 40 tiempo libros. Te han dado ahí para leer, Sí, todo, muchísimo. La biblioteca. Me dedicaba a la biblioteca e invernaba. No. Y yo tenía la seguridad y la conciencia que era un mal trago que me estaban haciendo pasar, pero que yo no me sentía culpable de nada. Si hubiera matado a alguien, si hubiera violado, si hubiera maltratado, entonces me imagino que la conciencia hubiera sido diferente. Conmigo, en las instituciones, lo que es los funcionarios, no tengo sino agradecimiento, que es el mismo que deben tener todos los demás. No tengo ese agradecimiento a la parte política, que se comportaban como verdaderos mercenarios conmigo. Se equivocaron porque pensaban que yo era una mente floja y me iban a destruir, y pues les demostré que pasé por aquello, salí tan entero como entré y como sigo estando hoy. Pero ilustre, cuando dice, a colación de la pregunta de Gemi, es que yo creo que es decir que no has matado, no has asesinado, no has violado. Evidentemente, ahí nunca se te ha acusado de nada de eso, ni nada que ni se he te sido ocurra. traficante. Pero tiene, ni de tráfico de droga, pero sí tiene, hombre, digo yo, que para defender tu inocencia lo que tendrás que decir es que no es malversado, no es prevaricado, todo eso. Que me lo demuestren, que me lo demuestren. Que me demuestren la malversación, donde ha habido una malversación de fondo. ¿Saben ustedes por qué se me condenó el complejo por una supuesta malversación? Porque dice que un dinero que venía destinado a una cosa, lo utilicé para otra, dentro de la propia administración. Mire, yo creo que en una sentencia que hizo el actual presidente del Constitucional, cuando era magistrado en el Supremo,
referente a Domingo González Arroyo, que lo absolvió en un caso exactamente igual que el mío de los bañaderos de Guatiza. Él venía a razonar. Mire, los conflictos entre administraciones no se deben llevar por la vía penal, sino por la vía administrativa. Usted lo que no puede hacer es, cada vez que un político, alguien piensa que llama al Barça, ¡pa!, habrá el fiscal de turno que va a coger ese relato y lo va a convertir en un delito que a veces los jueces lo aplican, yo no sé si con todo el rigor del mundo, o dejándose llevar mucho por fiscales que, bueno, ya Pedro Sánchez dijo, ¿de quién depende la fiscalía? ¿De mí? Pues ya está. Compañero. Bueno, estoy aquí apuntando, Dimas, una serie de nombres y me gustaría dártelos. Tengo infinidad de nombres, pero vamos, no me voy a extender mucho. Pero sí me gustaría y que me los calificara de manera breve. ¿Hay posibilidad, Dimas? Empieza, dispare usted. Bueno, venga, te lo propongo en esta ronda rápida, ¿eh? Yo digo ese nombre y lo defines con una palabra o una frase corta para no liarnos. Venga, vámonos para allá. Matías Curbelo. Un gran colaborador que creo que al final se equivocó. Isabel Denis. Una gran alcaldesa. Manuel Fajardo Palarea. Un aprovechado que me metió en la cárcel. Osvaldo Betancor. Una promesa que fue y no acaba de ser una realidad. Oye, si me permites, y un admirador que lo ha dicho públicamente. Dolores Corujo. Me llevo muy bien con ella. Muy simpática. ¿La ironía se nota en la radio, sí o no? A veces sí, pero en este caso no es ironía. Me llevo muy bien con ella. Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. Yo creo que lo peor que le ha ocurrido a España en los últimos 40 años. Fernando Clavijo. Estoy y no estoy. Está y no está. Se olvida que es presidente del gobierno de Canarias y no un comodín del PSOE. Dos últimas. Juan Fernando López Aguilar. Astrid Pérez. Astrid Pérez. Bueno, yo creo que es muy agradable. Con Astrid pienso yo tener buena amistad. Y por lo tanto, muy bien. Bueno, esas son, seguramente hay más Dimas, pero no quiero aburrir a los que te tienen que preguntar más, pero tengo muchísimas más. Te mandaré por correo algo. Venga, por cierto, yo te invitaría, ya que lo tienes aquí, a hacerle un más cuento que Calleja, ¿eh? Y te propondré otro. Espérate, se lo voy a decir aquí en antena. ¿Sabes con quién estuve desayunando antes y con un amigo tuyo, que sé que es amigo tuyo, por allí, por la zona del Obrero? ¿Sabes con quién estuve? Con otro viejo rockero, no de tanto, vamos a decir, con tanta representación como tuviste tú, con Miguel Martín, que hacía siglos que no lo veía, ¿eh? Pues yo también, hace años ya. Pues hubieras ido por ahí esta mañana, te lo hubieras encontrado. Suelo ir. Sí, lo sé. Suelo ir por el Obrero a tomar un cafecito. Pues estaba por ahí precisamente con el amigo Carmelo, tomándose un cafecito precisamente, ¿eh? Y va a estar muy atento a esta entrevista, pues le dije que íbamos a entrevistarte a ti en el día de hoy. Estaría tramando algún negocio. No lo sé, empresario de éxito siempre ha sido y muy feliz fuera de la política. Sí. También me dijo otro compañero que tendría, yo creo que más cuentos que Calleja. ¿Cómo ves, Dimas, la isla de Lanzarote actualmente? Mucho peor que hace 15 o 20 años. ¿Qué quiere que le diga? Lanzarote se ha estancado. No hay esos proyectos que necesita Lanzarote de futuro, desde la comunicación. Yo creo que los ciudadanos siempre están pensando en su sanidad, en su educación, en su movilidad. Y todo eso en Lanzarote está chirreando. Yo creo que tenemos una invasión. Lanzarote está súper saturada de todo. De coches, de migrantes, de visitantes, y todo eso debiera de tomarse algunas medidas que no se toman. Y en definitiva, obras de importancia en esta isla, y cuando me refiero a obras, no solo se refiere a hacer carreteras y calles,
sino obras en su conjunto, yo no las veo. Ujú. He visto, Ya. ¿no? Y en los últimos 15 años no se ve. Venga, Jerónimo. Bueno, una reflexión nada más. Los de día siempre son muy de reflexión. Yo creo que tienen, Sí, yo preguntas directas no me gusta porque yo miro más lo personal que lo político. Tienen un alcalde muy pausado. Eso sí es verdad, pero bueno. Bueno, la reflexión es que cada vez que vas por la calle y preguntas a cualquier persona y de cómo va Lanzarote, siempre sale el nombre de Dimas. ¿Para lo bueno o para lo malo? Eso quiere decir que un referente en la isla sí lo es y lo sigue siendo, en el sentido que... Y que mira que no hemos hablado para nada, ni de pactos, ni de cosas, ni de rayos. Se habla mucho en la calle, pero Gemi personalmente y más, no hemos hablado nada. Pero creo que siempre sale entre lo bueno y lo malo, pero si no hay nada en la isla, ¿qué se ha hecho después de Dimas? No se dice que no se ha hecho nada en 15 años, sino que se dice qué se ha hecho después de Dimas. Esa es la frase que se dice. Entonces yo creo que en Lanzarote tienen que empezar o las personas de Lanzarote, empezar a dejar de mirar tanto los fallos y mirar los aciertos, porque no se construye con fallos, solo se aprende de ellos, pero con los aciertos sí se construye. Bueno, todo el mundo no aprende con los fallos. Bueno, a veces hay que darle mucho en la cabeza para que alguno coja una idea buena y la lleve, pero es una reflexión que hago yo muchas veces, porque cuando me siento con mis amigos y eso, siempre hablamos, dicen, pero ¿qué se ha hecho después de Dimas? No se dice después de cierto tiempo. Entonces, tú sabes, Gemi, algo bueno tiene que tener también, no solo Gemi, malo. tú sabes que, y además, yo creo que alguna vez se lo he dicho y si no, se lo dije a Fabián. El otro día digo, hace 2 semanas, estuve en una feria de agricultura que se organiza en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, concretamente en Salamanca, se llama Salamanca 2025, la feria que convierte en el epicentro del sector agropecuario y ganadero. Y vi una pieza, fíjate tú, estoy hablando de 2025, hace 2 semanas, una pieza realmente interesante que era un dron, así, más grande que uno, relativamente, bueno, era ligero, pero en el que se le colocaba, pues productos fitosanitarios para fumigar. Ustedes saben, me dirijo a los oyentes ahora, ¿quién propuso eso hace por lo menos, no, espérate, Dimas, no me equivoco, yo creo que estaba, no sé dónde estaba, si eras tú, no sé, se propuso en el Parlamento, Dimas estaba por ahí. Lo propuso. ¿Cómo que sí estaba? Estaban, ¿no? Ahora ¿Cómo que sí lo propuse? Además, le digo ahora más. Digo, usted termine y yo le digo. No, que digo Mire, que a día de hoy es una realidad, pero en aquella época parecía una locura. Bueno, y lo presentaste como... Y alguien respondió, eso es imposible, que vamos a volar eso. Claro. Eso es lo que pasa, que posiblemente uno de mis problemas fue que yo iba por delante. A lo mejor mi pensamiento estaba muy por delante de lo que algunos veían todavía como normal. Yo me fui a Córdoba con un equipo de allí, chicos jóvenes, que habían creado un sistema a través de los drones para vigilancia de los incendios y fumigación. Fumigación, ellos las tenían más que nada en las palmeras y en agricultura. Un dron que puede llevar ahora mismo hasta 45 litros, mucho más que una sulfatadora de una persona, y que si tú tardas 8 horas en sulfatar a mano 1 hectárea, el dron te lo hace en media hora y sin moverte de una pantallita que tienes en un furgón. Propuse eso para la Jeria. Para la Jeria, que el Cabildo, pero un dron de esa magnitud puede costar 60, 70 mil euros, pues comprara 2, 3 drones y en la época de sulfatado los dedicara a sulfatar toda la finca. Yo sé que hay un empresario en Lanzarote que ha acogido la idea y que dentro de poco lo veremos hecho realidad. Los drones son imprescindibles para la agricultura, especialmente para el sulfatado y el fumigado. ¿No será un amigo mutuo que tenemos el que ha cogido los drones? No lo sé, te pregunto para no dar nombres. Yo tengo tantos amigos mutuos. Uno que estaba como yo o más y ahora está menos o mucho menos que yo. Me da a mí que va por ahí la cosa, pues me han dicho que también está haciendo sus pinitos en la agricultura. Yo tengo dos preguntas y después ya si quieren hacemos una última cada uno, pero primero, ya por dónde procedo. Decía Gemi, ¿no? La gente habla de que después de Dimas no se ha hecho nada en Lanzarote. Yo me voy un poquito más atrás. ¿Cómo ves el municipio de Teguise? ¿Cómo lo ves
Después, y estuvo alguien que es presidente del Cabildo durante 13 años, creo que estuvo, 12 de alcalde y uno de concejal o 2 de concejal, pero como Besteguís, después de los teleclubs. Bueno, pues Teguise lo veo. No quiero ofender, pero Teguise no se merece estar como está. En aquella época, yo creo que habían, que yo me fijé a lo mejor mucho en Yaiza, es posible. Pero hubo una época que cuando estábamos los 4 alcaldes, como nos decían, El partido de los alcaldes. el partido de los alcaldes, Lanzarote era un impulso total. Cuando yo llegué a Teguise, en algunos sitios no había, y usted lo sabe perfectamente, ni un metro de asfalto. Me acuerdo la primera impresión que me llevé cuando los barrancos entraban por delante de la iglesia, que Felipe de la Tienda tenía que poner una madera enorme para que el barranco siguiera. Teguise se estancado está, y Costa Teguise francamente deja mucho que desear para ser una zona turística que podría ser de primer orden. Yo espero que esa alcaldesa se ponga las pilas, o habrá que hacer una renovación. Venga, mi segunda pregunta antes de esta ronda final. Pero si el ejemplo de Yaiza, si está relacionado con esta posible unión del insularismo o partido de corte insularista. Óscar Noda, ¿no? Óscar Noda. ¿Qué te parece la figura de Óscar Noda? Bueno, yo creo que Yaiza, lo bueno que tiene Yaiza es que no ha entrado alguien que reniegue de lo anterior, sino que siga el ejemplo. Y Yaiza sigue siendo un referente en nuestra isla, les guste o no les guste, sigue siendo un referente. Y Óscar Noda, no tengo mucha relación con él, a pesar de ser de Yaiza, pero yo creo que el hombre está intentando hacerlo bien. Bueno, Jerónimo. yo sobre lo de Óscar Noda, que no ha entrado, lo que no ha entrado es partidos nacionales, como el PP o el PSOE. Por eso se ha mantenido la idiosincrasia de lo que es Yaiza con partidos nacionalistas. Que los partidos nacionales los echan a perder. No es eso, sino que se mantiene la esencia del insularismo, el nacionalismo, porque no ha entrado nunca ni un PP ni un PSOE en Yaiza, de muchos años, o no ha entrado nunca, prácticamente. Bueno, en alguna ocasión yo me acuerdo de conocer concejales gobernando el PP, sí, como pero, mínimo del PP. pero no alcaldes, ¿no? Alcaldes ni alcaldes. Yo, en ese aspecto, me gustaría decir que yo creo que es hora que Lanzarote cuente con un partido que no dependa absolutamente de nadie de fuera. Cuando yo estaba en el Senado, yo no recibía instrucciones de nadie. Si tenía que interrogar a un ministro, lo interrogaba con toda la libertad del mundo. Y si tenía que ir a Tenerife a exigir a los guardianes de Canarias, los señores de ATI, pues iba y exigía. Y muchas cosas se conseguían de esa manera. Si nos sometemos a partidos nacionales, los partidos nacionales, Lanzarote les importa un comino, porque somos 4 pelagatos para que lo que es el volumen de la nación. Aquí hay que defender los intereses de nuestra isla. Primero nacionalista, después regionalista, si se quiere, y después nacional. Y si se puede lo último. Sí, hombre, está en tu casa. Bueno, llevo tanto tiempo ahora ya en política, pues ya... y es la primera vez que me ocurre que me entra como un hormigueo. Sí, en serio. ¿Pero por qué está Dimas? ¿Por Dimas Martín? Ay. No me había pasado con ningún político. Tú anímalo, a ver qué hace. No, a ver después cómo lo frenamos. Pero no como políticos, como personas. Yo como político no suelo eso, pero no, es la primera vez que me pone como nervioso, un hormigueo, y es la primera vez que me pasa con ningún político. Y mira que he estado con Clavijo, hemos estado hablando con muchos, pero es la primera de esa sensación de que porque esos políticos son de sangre fría. No, y bueno, ya lo conocía de hace muchos años, cuando el PIL en Tía, que tuvimos la suerte de gobernar muy poco tiempo, pero no
después de tantos años, pues como que dice que te pone nervioso. Y lo tengo que reconocer. A mí no me... Pues ya está hibernando. A ver, si no tiene ni tantos años han sido, pues ya estoy hibernando. Ya, pero como te crea eso, y entonces claro, eso no, como dice el hormigueo, eso no engaña. Puede ser por bueno, o sea, pero... ¿Te embarcas en un proyecto, liderado por Dima? No puedo decir eso porque Marea se creó antes de ver nada de esto. Preguntando por Henry. No, yo creo que eso siempre se vería, pero cada cosa tiene su época, cada cosa tiene su... Pero yo aquí mi reflexión no es como partido político, es como persona. Eso es a lo que me refería yo. No tiene nada que ver con la política, porque la política hoy y mañana puede estar juntos, no pueden estar juntos. Si a don Pedro lo dejan, saca un partido político de aquí. Hombre, a ver, sería una buena noticia, ¿no, compañero? Que nos dieran una primicia, no estaría mal. Sí, estaría bien. Pero además no hace falta constituir partidos. Ahí está el Partido Independiente de Lanzarote, que está intacto. No. ¿No? Yo pensé que estaba extinto ya, ¿no? No. Ya me he preocupado yo de estar en el ministerio. Porque es verdad. Para, Pedro, un momento. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo que te has preocupado? Cuéntanos. Sí, bueno, yo preocupado porque fue una criatura en gran parte mía, pues yo quise saber cómo estaba el Partido Independiente de Lanzarote, me fui un día al registro de partidos políticos que se portaron de maravilla. Me pusieron todo el expediente delante, no me pusieron restricciones de ningún tipo y me leí, porque llevaba unas horas, me leí el expediente del partido, que por supuesto es amplio, desde su creación hasta hace un par de meses que estuve allí. Y el partido sigue estando intacto. Es lo que te iba a decir ahora, o te preguntar, perdona compañero, había cierto run que decía que tú te habías puesto en contacto con Ramón Bermúdez, que fue uno de los últimos, si no el último presidente, y le habías pedido que como fundador, socio fundador, pues te devolviera la potestad de volver a reactivar ese partido. ¿Hay algo de cierto en eso? Bueno, vamos a una cosa. Antes de yo ir a Madrid, se hizo un contacto, no hablé yo personalmente con él, con Ramón, porque era lo lógico, es el último presidente del partido, y yo le informé de lo que yo pretendía hacer. Él no me puso ningún tipo de inconveniente y bueno, para reactivar el partido pasa por un congreso de ese partido. Todo llegará. O sea que va a haber congreso y el partido pasa a tu nombre otra vez y eso será una realidad entonces. Mire ¿En cuánto tiempo? Mire que Madrid suele alterar la sangre. Ya. Yo lo veo tranquilo. Sí. Por eso, Sergio, Madrid es para disfrutar. Pedro, se te escucha bajito, dale un toque ahí. Dima, hay muchísimas preguntas. No las vamos a contestar, las voy a leer. A ver, Romme, me gustaría que le hiciera una pregunta. ¿Qué le recomendaría a Jonathan de León? Vale, ya está contestada. Jesús, dice, Dimas, un caballero. Antonio Sabande, dice, ¿en qué situación legal se encuentra actualmente Dimas? Ya lo contestó al principio. Por cierto, esto queda en podcast para el que quiera. Grande Dimas, el político imbatible. Bueno, después hay muchísimos comentarios en redes sociales y por WhatsApp, muchos halagos, pero no te los voy a recordar, Dimas, porque a lo mejor adelantas ese congreso antes de que puedas darle un insulto a alguien. Por cierto, ¿sabes una cosa? ¿Sigues yendo a misa? ¿Crees en Cristo o te traicionó Cristo? No, vas bien. No, yo creo que Cristo no traicionó a nadie. Lo hemos traicionado nosotros a él. Voy a misa de forma esporádica, no es continuo, pero en el pueblo suelo ir a misa. Ya sabes que los evangelios... Tampoco te esfuerzas mucho, estás a 3 pasos. Estás a 20 metros. Yo oigo cuando tocan las campanas, primero, segundo, tercera. Ya voy para allá. Dima, en los evangelios, sí. Sabes que no hay Nuevo Testamento sin la traición de Judas. ¿Sabes? Que al pobre Judas se le pone como el malo, pero yo creo que Judas ya había llegado a un acuerdo con Jesús. Dice, me tienes que traicionar porque si no, no me crucifican. Y si no me crucifican, no hay Cristo, ¿no? En tu propia historia, en la historia política tuya, ¿quién fue tu Judas? ¿Qué hizo exactamente y cómo te traicionó? ¿Tiene nombre y apellido? Vamos a ver una cosa. En la historia mía, el Judas he sido yo mismo. O sea, no busquemos ahora culpable.
A lo mejor mi comportamiento demasiado liberal pues me ha llevado a una situación que algunos aprovecharon. Pero no, vamos a ver, no creo que tengan ni la categoría de Judas. Son gente que a lo mejor no tienen principios, que a lo mejor se acojonan, que a lo mejor tienen miedo, que a lo mejor ven un rédito donde otros verían una vergüenza, pero en definitiva yo no quiero ahora sacar culpables de mi situación. Eso lógicamente. Hubo un partido, porque oiga, a mí me pusieron 15 o 20 querellas, una vez las pedí todas, a ver cuántas eran. Joder, es que me llegaron cartapazos enormes. Que don Manuel Fajardo no hubiera sido senador de Lanzarote nunca si no me mete a mí en la cárcel. Eso lo sabe él y lo sé yo y lo sabemos todos. Pues ya está. Bienvenido sea al Senado y espero que sea para bien de Lanzarote. Gemi, que sigue estando emocionado. No te vamos a quitar mucho más tiempo. A mí no, yo no tengo problema. No emocionado, pero bueno. Yo estoy jubilado. Suelo decir, Estás a gusto. gracias a Dios, suelo Muy a decir gusto. lo que pienso siempre, les guste a la gente o no, y yo digo las cosas como las siento. No tengo. Yo nada más que repetió lo que has dicho No, tú. no, Lo que has no dicho por- tú. no por- Que hay gente. No por usted, Pedro. A ver, no siempre, pero hay, como dime que te produce algo interiormente que la mayoría de la gente no te produce. Exacto, Eso no ya lo has de- no- dicho. no lo decía Desde por- el punto de vista de liderazgo, supongo yo que estamos Claro, hablando. exactamente. Eso. Yo, ¿qué referente? Porque siempre a Dima lo ponemos como referente de muchas cosas, pero ¿cuál es el referente personal, masculino o femenino en su vida? Tanto política o de cualquier ámbito. Tiene que haber alguna persona donde siempre se haya reflejado. Aunque parezca mentira, en lo político, para mí fue cierto referente Felipe González. Entendí siempre que fue un político que pudo haberse equivocado, que tendría sus problemas, pero dio la cara, hizo mucho, habla claro, que es lo que a mí me gusta, y por lo tanto, referente sin duda. En lo femenino, yo fui admirador de María Isabel Deni como alcaldesa de Arrecife porque creo que fue una gran alcaldesa. Al margen de los problemas que yo los pongo entrecomillados, porque viniendo de la forma que vienen, siempre se siembran esas dudas, ¿no? Y que creo que se ha sido demasiado duro con ella por unas cosas que para otros es normal. Porque si fijamos la misma regla, por las acusaciones que le están haciendo a todo el entorno del gobierno, les caerá cadena perpetua, digo yo. Por cierto, me gustaría preguntarte, sé que al amigo Alfonso le molestó mucho la presencia tuya en Radio Lanzarote, en La Voz de Lanzarote, etcétera, etcétera. Yo estoy seguro que no le ha molestado que estés aquí con nosotros. pero menos Y hablaba, mal, y hablaba, gracias. estoy seguro, no lo digo por eso, sino para Besito hilarlo menores. con lo que comento. Y, van a traer a Felipe González. ¿Te gustaría que te invitaran? Van a traerlo a dar una charla, digo, la gente de Radio Lanzarote. Hombre, Van a pero dar una conferencia en el Foro del Sur. o algo ¿a de qué invitación? A mí eso. se No me- lo sé, no, es que yo no ni, A mí ni sí he me ido gustaría. ni voy a ir, pero A y mí no me- te digo que Felipe sea una persona que a mí sí me gustaría escucharlo. Sí, me parece a- muy interesante. A mí también. Una anécdota, cuando estuvo Felipe González aquí, que yo estaba de senador, que me invitaron fue un desayuno, un desayuno creo que fue en el Hotel Salinas, se cuidaron muchísimo de que ningún fotógrafo plasmara una fotografía yo hablando con Felipe González. Imagínense dónde llegaba la mezquindad, porque eso no creo que viniera en puesto de Madrid, ni muchísimo menos. De aquí porque pensaban que yo lo podría utilizar como un rédito mío. Cuando yo estuve hablando con él, precisamente me estaba preguntando por las famosas higuerillas esas que se dan en La Graciosa y demás. O sea que me gustaría oír a Felipe González, por supuesto. ¿Te arrepientes? Y no estoy hablando de temas judiciales. ¿eh? Siempre se ha dicho que Dimas, si hubiera tenido otro carácter, si hubiera tenido más consenso, a lo mejor con otras formaciones políticas, como mínimo, como era él, como un animal político, podía haber llegado como mínimo a la presidencia del gobierno de Canarias. ¿Te arrepientes de algo? ¿De la forma de proceder políticamente hablando? Joder, entonces no sería yo. Qué gracia. Yo soy como soy.
y no me voy a cambiar. Y mis aspiraciones no eran ser presidente del gobierno. Sí, yo me sentía muy feliz aquí. Para mí no hay mayor felicidad que yo levantarme por la mañana. Mire, una vez recuerdo, yo siempre, pero eso es histórico, me levanto a las 5, a las 6, y cuando estaba en el ayuntamiento, pues hacía lo mismo, como cuando estaba en el Cabildo, que yo me iba, me recorría todo, llevaba una grabadora, y si había un disco caído, yo lo ponía ahí, después llegaba, se lo entregaba a Lourdes y ella lo convertía en notas de trabajo. Pero una vez, a las 6 de la mañana, de noche, cruzaba yo uno de esos caminos del Jable, creo que era hacia Muñique, y de repente me encuentro un señor con un burro y el carro que casi chocamos, ¿no? Y dice, claro, yo me aparté, estuvimos en paralelo. Hombre, ¿pero qué hace usted por aquí a estas horas? Digo yo, ¿usted qué hace? No, yo voy a trabajar ahí en una finquita. Pues yo lo mismo, a las 6 de la mañana. Hablando de eso, como ya estamos alargándonos un poquito más, pero nos ha dicho que tiene tiempo. Cuando eras presidente del Cabildo, no sé si es otra leyenda urbana o no, tú cogiste la metodología, te pregunto, Sí. porque a mí me lo han comentado, de que cogías a todos los consejeros, después decías a los consejeros que cogieran a todos sus jefes de departamento y le pedías explicación cada X tiempo, departamento por departamento, jefe, coordinador, etcétera, etcétera. ¿Crees que esa es la forma adecuada? ¿Por qué no se hace eso actualmente? Claro, que hombre, mire usted una cosa, a mí, Gonzalo Pérez Parrilla, Hermano de Enrique, hermano de Enrique, que conmigo se portó de maravilla y me enseñó muchísimas cosas antes de yo ser presidente, me enseñó muchos métodos. Y uno era lo de las notas internas. Cada cosa que se veía se valoraba. Se hacía una nota interna al departamento y se valoraba. Si había que realizarla en 24 horas, en 72 o era de largo plazo. Y yo me reunía, claro, con los ingenieros, con los jefes de departamento y pedía cuentas absolutamente de todo. Y yo recuerdo lo que me decían, dice, pero ¿cómo el cabrón, perdón la expresión, el cabrón ese se puede enterar, que decían los trabajadores, se puede enterar de si hay un disco caído a lo mejor en Órsola? Porque yo todos los días de Dios recorría por la mañana un sector de la isla y apuntaba las cosas, llevaba una grabadora, las grababa, cuando llegaba se lo entregaba a Lourdes, que era mi eficiente y eficaz secretaria, y ella lo convertía en notas interiores que iban a los departamentos. Y ellos sabían que tenían que responder a eso. No es, usted deje eso por ahí y ya veremos. No. Usted tiene que dar cuenta que eso habría que volverlo a hacer. Dimas, la agradable Dolores Corujo Berriel, parece, y yo me alegro que te lleves bien, insinúa, no lo dice directamente, pero sí es cierto que el PSOE quiere la vuelta de una especie de INALSA, ¿no? Todo a lo público, el agua. ¿Qué te parece? Bien. ¿Por qué si INALSA fracasó? INALSA no fracasó. ¿Quién ha dicho? No se robó en INALSA. ¿Quién robó en INALSA? Te pregunto, ¿no se robó en INALSA? Que yo sepa, absolutamente nadie se llevó de INALSA ni un duro, ni 5 céntimos. INALSA es una sociedad que siempre va a ser deficitaria, excepto que pongamos los precios del agua a un precio no asequible. Como no se termine con las pérdidas que hay estructurales en Lanzarote y especialmente en Arrecife, oiga, si usted produce 60.000 toneladas diarias, que es lo que actualmente, 60 y pico mil toneladas, y no factura sino 20 y pico o 30.000, vamos que sí hay déficit. Pero ¿cuántas empresas españolas ha habido con déficit y se han rescatado? Sin ir más lejos, Air Europa. Y Air Europa es una empresa privada. ¿Por qué no se puede meter dinero de rescate a una empresa pública de primer orden como es el agua? Lo que no puede hacerse es lo que está ocurriendo en la actualidad. Es que para usted conseguir una lágrima de agua en Lanzarote tiene que rezarle a todos los santos. Oiga, yo, y lo digo en primera persona, me he pasado 3 meses sin poder regar un árbol. ¿Y dónde está esos apoyos a la gestión de la isla, al sector primario? Mire, la última planta de 20.000 metros cúbicos que se instaló en esta isla, creo que fue
la que instalé estando yo de presidente del Cabildo con José Manuel Fiesta como En Janubio, ingeniero ¿no? al frente. No, la de Janubio no. Ah, no, Aquí, también Díaz Rijo. Díaz Rijo no, en Punta de los Vientos. Punta. Esa es la última planta. Después que han habido remiendo o traer las 3 plantitas que sobraron en La Palma. Absurdo. Lanzarote lleva primero resolver el tema estructural y segundo tener unas plantas en condiciones y que se sepa que va a ser deficitaria siempre. Pero fíjate que algunos pensarían, y ahora como este país vive atrapado en un relato de derechas y de izquierda, algunos pensaría que eso es una idea muy de izquierda. ¿Tú dónde te colocas hoy? Sin rodeo. ¿Dónde me coloco? Donde Sí. esté la solución de los problemas. Yo no sé qué es derecha ni izquierda. Eso es para los que están en la Moncloa tirándose ahí de los pelos por llegar al sillón. A mí lo que me preocupa, mire usted una cosa, jamás, y eso fue una de las cosas que yo hice cuando entré de presidente del Cabildo, que les reuní a todos los trabajadores y les dije, mire señores, aquí yo tengo la máxima responsabilidad porque el pueblo así lo quiso. Lo único que les pido, abajo hay un gran perchero, que dejen sus chaquetas colgadas ahí con sus ideologías políticas. Aquí somos uno y a trabajar todos en equipo. Esa es mi política. Me importa un comino si está a derecha o izquierda. A niveles locales eso no se puede tener en cuenta. Pero tú tienes muchos amigos, bueno, la cantidad de amigos, no, a lo mejor tienes 2, bueno, pero bueno, cuando digo amigos, abre el abanico, que son empresarios y algunos de ellos, si no la gran mayoría, son de derecha. ¿Eso no te atrae más que la izquierda? Por preguntarte. Pues toca la casualidad que me reúno muchísimo más con la gente, digamos, humilde que con esos empresarios. ¿Me han visto a mí alguna vez de tenderetes, ni cuando estaba en el Cabildo, ni cuando estaba en el ayuntamiento, tenderetes de élite? En ningún sitio. Yo me siento muy cómodo yendo a un bar cualquiera de la esquina a tomar... Al Obrero. Al Obrero, por Nada más ejemplo. hacerle publicidad. Vale. No le hace Pues, falta. Venga. Al Obrero a tomarme el descafeinado. No tomo café, pero el descafeinadito por las mañanas. Y voy y encontrarme un agricultor y hablar con él. Eso son leyendas absurdas. Los Pero empresarios permíteme- son necesarios. Pero amigo Dima, Dígame. permíteme, yo conozco a agricultores, ya que hemos utilizado un lenguaje en esta entrevista en ocasiones un poco abierto. Hay agricultores que son auténticos cabrones y empresarios que con mucha humildad. También, claro, como todos los Pero órdenes es que ponerlos a unos como humildes y otros No, como no, poco no, no, humildes. no he dicho eso. He dicho la humildad en cuanto a lo económico. No me va usted a decir que Bien, un potentado aclarado. empresario es Bien, igual que el que está recogiendo la basura en la calle, que hace un trabajo muy digno. Bueno, pero yo me siento a lo mejor más cómodo por mi forma de ser con esa masa que con otros que son minorías. Oye, déjame preguntarte si las personas que han participado en política, llegaron incluso a ser alcalde, otro vicepresidente del Cabildo, digo de tu familia, por eso te voy a preguntar por ellos, José Dima y Fabián. Sí. ¿Cómo los ves de cara al futuro políticamente hablando? Porque yo, y te doy mi opinión, José Dima es un cacho pan, pero él se veía que era más bien una obligación que otra cosa, a lo mejor obligado por su padre o por obligaciones por implicación con el partido. Pero lo de Fabián, yo creo que desde mi punto de vista es un desperdicio que Fabián no esté en política, si él quiere estar en política, evidentemente. Bueno, yo, aunque ustedes no lo crean, en mi casa no se hablaba de política, nunca. Ellos cogieron esa vocación porque les vino, porque a lo mejor en aquel momento era el boom mío y tal, pero nunca les insté ni a una cosa ni a la otra. Yo creo que José Dima fue vilmente traicionado por quien yo había apoyado tantísimo, como fue Juan Pedro y todo su equipo, y Fabián a mí me parece que salió escaldado y que volver, sé que es una persona preparada, no porque sea mi hijo, pero está muy preparado, tiene capacidad y lo que hace falta, y yo creo que tiene vocación, lo que hace falta es que él tome la decisión, que yo ahí no voy a influir para nada, ni para bien ni para mal.
Venga, compañero, una última pregunta tú o yo, o si quieres la lanzo yo y después terminas tú, ¿eh? Venga, Como dale quieras. tú, Pedro, y así me Venga. preparo la pregunta, que estoy Después, improvisando. Venga, última pregunta. Primero, aparte de esperar que te hayas sentido cómodo, y después de todas las reflexiones que has hecho, yo me acuerdo estando en Teguise, creo que fue una de las últimas veces, cuando desgraciadamente tuviste que dejar la presidencia del PIL o incluso entrar en prisión, lo del tema, salió el tema, pues se les puso a ustedes a caer de un burro. Antes hablaste de Juan Pedro, yo recuerdo a Juan Pedro con la pegatina aquí de preso político. ¿Sabes? Cuando se argumentó eso. ¿Crees que después de visto todo, y creo que es verdad, y no creo yo que sea muy sospechoso de defender la figura, etcétera, etcétera, porque en algunos momentos no hemos coincidido en la forma de pensar, pero creo que se ha sido muy duro, o has pagado tú más que otros, o has pagado de forma muy dura cosas que otros han hecho lo mismo y a lo mejor no han pagado, pero ¿crees que al final eres un preso político? Hombre, que he estado en prisión por la política y como un preso político, indudablemente. Vamos a ver. Yo creo que cuando se aplica una condena tan duras como las que se han aplicado a mí, por cosas relacionadas, porque oiga, que si el bañadero, que si el baño los baños de los Dolores, que si lo del complejo, relacionadas con tu quehacer diario, y lo convierten en sentencias tan duras. Mire usted la cosa, a mí, que nadie me venga a decir lo contrario, que hay una gran carga política. Y yo reconozco que he sido un personaje singular, un rebelde, si se quiere. He actuado como me ha dado la gana, también es verdad. A lo mejor he pasado algunos límites, pero los límites siempre han sido, bien o mal, en favor de lo que yo, de unas ideas que yo defendía. Claro que he pagado más y además yo era una presa a batir. Se me batió durante un tiempo, no sé si me han rematado, se me batió y punto, ellos se quedaron tan contentos y ahí están medrando. Mírenlos, ahí están todos, ¿se lo ven? Venga, compañero, termina tú la entrevista. Dimas, ayer perdíamos a un hombre muy conocido. Seguramente tú coincidirías con él en más de una ocasión, como es el caso de Jaime Abdul Jabbar de León, cuando era muy, muy jovencito. No sé si alguna vez coincidiste con él cuando estaba vendiendo ropa por allí. Bueno, sí, claro. No lo sabías. Fallecía ayer. No lo sabía. Sí, fallecía. Pero ya ayer. muy mayor, ¿no? Sí, ya tenía 86 años, 86, el mayor, ¿no? de los 8 hermanos, ¿eh? De los 8 hermanos, sí, hombre, claro. Ajedrecista, claro. hombre de teatro. Claro. Bueno, nacía en el 39. ¿Tú cuándo naciste, Dima? Mucho después, evidentemente, ¿no? Yo en el 62. 62. Por cierto, Dima, me gusta No me dio ni preguntarte... cuenta. Que casi Sí, más no, joven que nosotros. Entendí en el 42. No, en el 62 diste. no. En el 48. 48, ya lo sé. Dima, ¿qué dirá tu epitafio? Te lo digo porque yo no tengo pensado el mío, pero tú eres un hombre que lo tienes todo aparentemente calculado y que tienes las cosas muy claras. ¿Qué dirá si no te incineran y te tiran por ahí? No, No, lo sé. a mí no me incinera nadie. Si yo puedo, claro. Yo Cuidado, soy de los tradicionales. ¿Y Que qué me dirá? entierren, para cada vez que van al cementerio lean la lápida y dicen, mira, aquí está el cabrito este, ¿eh? No se levantará. Me da a mí que viéndolo, compañero, aquí hay cuerda para rato. No, pues sí, cuidado, no hay duda. Oye, que yo el mío no lo tengo claro. Que por cierto, Dima, ¿en qué cementerio? ¿Dónde te irías tú? Hombre, con... yo tengo que estar, o me gustaría estar, o en Yaiza, Ajá. o en En Guatiza. Guatiza ya no nos queda. Creo que tenemos un problema No, de Sí, plaza. pero ya según ellos van a empezarlos a construir. Por lo tanto, en uno de esos dos sitios, Yaiza por nacimiento y Guatiza porque allí he compartido mi vida con una mujer extraordinaria como Helena. Oye, por Y cierto, con mis hijos, claro. es una cosa muy seria, pero déjame ver. Eño, que no le dimos cabida en el PIL y mira dónde ha terminado siendo uno de los jefes del ayuntamiento, ¿eh? Uy, gracias a él. Ay, Dios. ¿Qué quiere que le ¿Cómo diga? ha cambiado todo, eh? ¿Qué quiere que le diga? Yo creo que gracias a él, Sí, porque sí, por lo mira, menos el trabajador se mueve, ha sido como trabaja. el que más.
Dimas Martín, lo ha sido todo en política, te agradecemos, ¿eh? Te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros y que no tardes tanto en volver y que te vaya todo muy bien. Y yo tengo una queja antes de ir. Venga, pues quéjate, a ver, nosotros somos de buena boca. Que la próxima vez me ponga usted mirando al mar. Si está todo cerrado, la persiana está cerrada. Ay, Se que abren no le las abriste las persianas. persianas. Una Pero vista no tan le bonita como esta, cerrarla. Eso que presuma, Ya he estado bastante tiempo cerrado. que Hombre. presuma el Polanco de Lanzarote y no yo que ya al final estoy aquí de prestado. Dimas, Oye, gracias. Dimas, simplemente para que lo sepas, hay multitud de mensajes. Muchos se repiten, ¿eh? Sí. Yo agradezco a los oyentes, ahora que está todavía Dimas en los estudios, que se hayan puesto, que se hayan activado algunas líneas que estaban desde hace tiempo desactivadas con la presencia de Dimas y vamos a tener que ficharlo, Pedro, porque esto es Si una él gozada, quisiera, ¿no? Ver pero que me hay da a mí que no actividad. tenemos. Nosotros somos No, muy no. modestos para tener recursos para poder ficharlo de forma habitual. Nada, Te agradecemos Dimas, que hayas te mando estado un fuerte con abrazo, gracias. Gracias a ustedes. Venga, 10:26, ahora déjenme 3 minutitos que voy a despedirlo como se merece. A las 10:30 tendremos con nosotros al presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote, José Valle. No se vayan.